Muy bien. Este texto es un texto muy poético, muy bonito, muy especial. Job 14:1. El día de mañana vamos a ir a hacer unas entregas de apoyo, de ayuda. Así que vamos a estar, no sé si vamos a estar, si se puede llevar algunos víveres, se va a poder llevar. Si no, pues solo la comida, el alimento, para que los hermanos, los amigos que estén en las zonas de los albergues puedan recibir una atención de parte de nuestra iglesia. Así que se los comento porque siempre apoyamos en estos tiempos que las cosas se ponen así. Vamos a ver el verso 1, el verso 2. La palabra del Señor dice así: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Oramos. Padre, bendiga su palabra. Oramos, Señor, en esta noche con el objetivo de poder, Señor, pedirte que puedas hablar al corazón de cada uno de nosotros. Que bendigas, bendito Señor, la palabra que se va a predicar, la enseñanza que se va a desarrollar. Y desde ya, Señor, también orar, Padre bendito, para que nos puedas ayudar a poder llevar la ayuda, el respaldo, Señor, que en este momento nuestros hermanos necesitan, nuestros amigos necesitan. Oramos para que nos ayudes a respaldarlos, tanto en oración como también en una ayuda material. Te damos las gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, no hay que perder la esperanza. El problema de esta porción poética es de que tiene un centro en donde usted nota claramente que el tema que el escritor está desarrollando es la esperanza. ¿Dónde lo podemos notar? Mira, podemos ir, ¿verdad?, poquito a poco, pero, por ejemplo, ya voy a hacer, digamos, nosotros le llamamos a esto una intersección, en el sentido de que junto dos versos, los judíos eran muy especiales para poder guardar ideas. Entonces, cuando ellos guardaban un pensamiento, lo que usaban era un quiasmo. El quiasmo es una construcción, ¿verdad?, literaria, con el objeto de poder encerrar la idea principal en dos, digamos, en dos grandes pensamientos. Entonces, el centro de esa idea está en esa parte central del quiasmo. Ahora, ¿cuáles son las orillas del quiasmo? El quiasmo tiene el verso 7 como, digamos, la primera apreciación y nos habla de la esperanza. Entonces, ahora, ¿pero qué dice de la esperanza el 7? Dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Entonces, esa es la declaración 1, ¿verdad? Digamos, es el centro del texto, o la idea principal del texto. Pero él va a cerrar el quiasmo, él va a cerrar el pensamiento que está exteriorizando en el verso número 19. Y es aquí donde vamos a rondar toda la idea del mensaje. Dice, las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera, haces tú perecer las esperanzas del hombre. Entonces, por un lado tenemos las esperanzas del árbol y por otro tenemos las esperanzas del hombre. Por una parte tenemos las esperanzas del árbol y por otra tenemos las esperanzas del hombre. Por una parte tenemos la esperanza del árbol y por otra parte la esperanza del hombre. O sea, el 7 y 19, dos grandes ideas ahí, dos grandes ideas. Ahora, ¿qué podemos notar en el capítulo 14? Bueno, a esto yo le llamo una visión terrenal, una visión de lo que significa la vida para el escritor de este capítulo, que pudo ser Job, ¿verdad?, o pudo haber sido otro, pero él ve las cosas así, y lo voy a explicar. Flores
sombra, árboles. Flores, sombra, árboles, montes, peñas. Bueno, me salté porque no lo estoy leyendo, me estoy acordando. 1, flores, sombra, árboles, lagos, me salté. Lagos, montes y peñas. ¿Qué le parece ese horizonte de muerte? ¿Qué le parece ese horizonte sin esperanza? ¿Qué le parece ese horizonte sin futuro? ¿Y por qué? Porque el escritor del capítulo 14 va a rondar sus ideas en esos elementos. Va a tomar primero la flor, después va a hablar de la sombra, después él va a hablar de los árboles, él va a hablar de los lagos, él va a hablar de los montes y va a hablar de las piedras. Entonces, a lo largo de toda esa vegetación, o sea, estoy hablando de lo terrenal, que el escritor está dilucidando, el escritor está viendo un horizonte. Y el horizonte que está viendo es lo terrenal, lo vegetal. No quiero decir con esto que el escritor está viendo, digamos, está viendo mal. No, el escritor está viendo lo que tiene que ver, que es lo que está frente de él. Él comienza a ver toda la situación de la naturaleza y él comienza a hacer comparaciones. Y la comparación que va haciendo el escritor es la vida del hombre. Y él va a ir sacando conclusiones, algunas excelentísimas, algunas muy buenas y otras que no sirven. Pero ¿por qué lo tengo que explicar aquí? Porque si estoy hablando de esperanza, hay que saber explicar. Entonces, ¿qué es la esperanza? La esperanza es la expectativa de lo que viene, estar preparado. Cuando usted estudia griego, la palabra elpis, así, elpis es en griego, es una persona que está preparada para recibir algo que va a venir. O sea, el que tiene esperanza tiene una meta, tiene una percepción. El doctor Viktor Frankl, que fue uno de los grandes, si hubo dos grandes, digamos, psicoanalistas del siglo XIX, estoy hablando para la Segunda Guerra Mundial. Uno fue pues Sigmund Freud y el otro es Viktor Frankl. Frankl vivió en el Holocausto y él estuvo en las cámaras, ¿verdad?, de gases. Yo, cuando Dios me dio el privilegio de ir a Israel, fui al museo donde está el método que Hitler ocupó para asesinar a los judíos. Entonces, al principio lo que hacía Hitler era fusilarlos, pero él se percató que matándolos y sangrando a toda la gente no iba a conseguir nada. Entonces, los grandes, digamos, hombres, ¿verdad?, de mecánica de la Alemania, que son los que mejores motos, mejores carros hacen los alemanes, crearon estas cámaras de gas. ¿Y cuál era el objetivo de las cámaras de gas? No desangrarlos, pero lo otro era que los judíos tenían muchas cosas, por ejemplo, tenían dientes de oro. Entonces les metían en las cámaras de gases y cuando ya sacaban el cadáver les quitaban las muelas, o sea, eran rapaces, ¿verdad?, para quitarle las cosas a los alemanes. Frankl sobrevivió al Holocausto, pero ¿qué se dio cuenta él? Que los más grandes y los más robustos eran los primeros que se morían. Y él vio que no tenía nada que ver el ser gordo, el ser grande, con el hecho de sobrevivir. Porque incluso hasta los más enclenques, hasta los más que se veían débiles, demostraban a veces mayor soporte al hecho de sobrevivir a la situación del Holocausto. Entonces él comenzó como un psiquiatra, o sea, un hombre, un erudito, pues. Como psiquiatra comenzó a evaluar y cómo es que estos enclenques, estos secos, ¿va?, que chuchos de finca, ¿va?, pues claro, no les daban de comer, pero los gordos se morían primero que los secos, ¿va? Y comenzó a preguntar, ¿y cuál es el factor? ¿Cuál es el alimento?
Y fíjese que no era tanto eso. Era cuando les preguntaba, los analizaba, les decía, es que yo ya voy a salir de aquí. Es que yo voy a ir a ver a mi familia, es que yo voy a ver a mi esposa, es que yo voy a ver a mi novia. O sea, y comenzó a notar que toda aquella persona que estaba esperando salir de ahí era la que más soportaba vivir. Bueno, incluyéndolo a él. Fíjese que él, la metodología que ocupó para sobrevivir es rasurarse todos los días. Porque él decía, cuando yo salga de aquí, de este campo de concentración, yo voy a ir a trabajar todos los días. Entonces todas las mañanas se levantaba y había conseguido una su cosa ahí para medio rasurar, y así se rasuraba, y así se quitó él su depresión. Entonces los gorditos se deprimían, nadie los esperaba, no tenían esposas, habían perdido la esperanza. El que pierde la esperanza pierde la vida, se muere. Por eso nosotros como creyentes debemos de establecer un criterio. La esperanza cristiana no es posibilidad ni es positivismo. La esperanza cristiana es lo más grande y lo más verdadero que tenemos los cristianos, porque nuestra esperanza no radica en la filosofía, nuestra esperanza no radica en la mente, nuestra esperanza no radica en las emociones, nuestra esperanza radica en una persona que es Jesucristo el Señor, nuestro Dios, que Él resucitó de los muertos, y así como Él ha resucitado, nosotros también tenemos esperanza de resucitar. Entonces, la esperanza de los cristianos es viva y es una esperanza, hermano, firme para nosotros. O sea, nosotros no estamos en una duda, estamos en una fe. Ahora, ¿qué le pasa a Job aquí? Primero ha perdido el deseo de vivir. O sea, él está viendo las cosas al revés. Todo lo está viendo hacia la muerte. Y esto, hermano, es difícil porque el capítulo 14 es un hundimiento en él. ¿Y cómo lo vemos? Veamos aquí los primeros dos ejemplos. Primero ve la vida con sufrimiento. Mira el versículo 1, que es un versículo precioso. Mira lo que dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de ¿qué? O sea, desde el momento que dice que nace de la mujer es porque está diciendo, he nacido en el sufrimiento y mi vida es sin sabores. O sea, hastiado, dice. O sea, que es una abundancia de dolor. O sea, él ha perdido el deseo, está enfermo, ha perdido sus hijos, ha perdido sus bienes. Entonces él ve la vida con sufrimiento y siente que Dios lo está castigando. Entonces, de tal manera que ahora va a dar dos comparativas de la vida del hombre con la cuestión vegetal. Entonces, veamos cuáles son esas dos comparativas y veamos ahí. Mira el versículo 2. Sale como una flor y es cortado. Entonces, pregunto, ¿nos parecemos a las flores? Sí. ¿Por qué? ¿Qué está hablando ahí ese versículo? Está hablando que la flor es bella. Nosotros en la juventud, ¿verdad?, con todo nuestro cuerpo, con nuestro pelo, con nuestro éramos atléticos y nosotros nos desvelábamos y no sufríamos, y ahora que ya tenemos enta, ya nos desvelamos una noche y al siguiente día ya ni abrimos los ojos ya, ¿va? Porque ya nos duele todo, nos duele hasta las uñas. O sea, éramos flores. ¿Por qué como flores? Porque la Biblia, para representar la gloria humana, siempre ocupa la hierba y la flor. Porque igual que la hierba y la flor, llega un momento que están en su esplendidez, pero después se secan. Ahí me estaba enseñando Teodoro los girasoles. Me dice, mire pastor, estos ya se están secando. Y el girasol en su esplendidez es bello, y la gente va, se toma fotos, pero cuando ya están marchitos, ya nadie quiere tomarse fotos con los girasoles marchitos. Así es el hombre. Cuando ya llegamos a la vejez, cuando ya estamos enfermos y nos cortan, nos secamos. Entonces, ¿nos parecemos a la flor? Sí, somos iguales. Amén, somos iguales. Ahora, veamos el segundo ejemplo. Y huye como la sombra y no permanece.
¿Somos como la sombra? Claro que sí. Cuando la sombra está en su esplendor, ¿verdad? En la mañana, el mediodía, la sombra es firme, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Conforme el día va pasando, la sombra se va haciendo más larga. Se alarga, se hace pequeña. De lo largo pasa a lo mínimo, correcto. Hasta que se queda en la oscuridad. En la mañana somos grandes. En la juventud, en la adolescencia. Pero cuando ya nosotros llegamos a una edad, los títulos, los logros, como que se van achicando, ¿verdad? Y ya nadie, ¿verdad?, se percata de eso, porque fuimos grandes, pero ahora la sombra se va empequeñeciendo hasta que desaparece. Entonces la vida del hombre es como la flor, la vida del hombre es como la sombra. O sea, ¿nos parecemos? ¿Sí o no? Somos iguales. O sea, la naturaleza habla de cómo nosotros somos y cómo nosotros nos desarrollamos. Ahora, cuando él ya hace esas dos reflexiones, se lamenta. ¿Por qué? Porque me voy a saltar, ¿verdad? Porque no es necesario que leamos esos versículos, pero para que usted vea el verso 6, mire lo que dice: si tú lo abandonares, él dejará de ser, entre tanto deseará como el jornalero su día. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Mira, la vida solo tiene espacios cortos de alegría. Ha perdido el ánimo, ha perdido el deseo de vivir. Está viendo todo como que me estoy yendo mal. O sea, la vida es corta, no sirve, Dios me está trayendo esto. ¿Por qué? Porque lo que dice ese versículo es: el jornalero trabaja todo el día y se esfuerza, y el único momento de alegría que tiene es cuando le pagan. Así somos. No, hombre, problemas con el dinero, peleamos con la esposa, peleamos con los hijos, peleamos con los cobradores, peleamos con el carro, peleamos con esto. ¿Y cuándo Dios vas a parar? ¿Cuándo te vas a detener? ¿Cuándo me vas a dar un jornal y me vas a dar alegría? Cuando uno pierde el deseo de vivir, es decir, el ánimo, la alegría de la vida, porque él podría haber dicho: no, hombre, miren las flores. Las flores son un regalo de Dios para el hombre. Miren la sombra, ¿verdad? La sombra nos regala, ¿verdad?, la oportunidad de cada día vivir. No. Él ve lo negativo, él no lo ve en bendición. Él ve como que todo es un problema. Y lo más duro es de que no ve alegría, porque la única alegría que tiene es cuando dice: me van a pagar un salario. Que yo me acuerdo cuando fui empleado joven, me acuerdo, ¿verdad?, mi primer reloj que yo compré, ¿verdad?, me costó 3,000 colones. Pero había ahorrado como 5 meses, ¿verdad? Y como yo no tenía esposa, ni hijo, ni nada, entonces uno, cuando no tiene nada de eso, uno tiene cosas bien chivas, ¿verdad? Entonces, cuando ya uno se casa, también las señoras, ¿verdad?, gastan en esto, y buenos tacones, y pinturas, y perfumes. Y para que vuelva a tener eso, pues tienen que pasar unos 20 años de casado para que más o menos se nivelen, ¿verdad?, y que ya vivan mejor. Pero en los primeros años de casado es mentira, nadie, a menos que usted tenga mucho pisto. Pero cuando ya la empresa familiar construye, ya cuando ya tienen 12, 15 años de casado, 17, ya como que las cosas se nivelan. Entonces, qué alegría cobrar un salario. Yo me acuerdo que mi jefe, el licenciado Rendero, me decía: vaya, Michael, este es tu salario. Y cabal, la quincena eran 1,600 colones. Yo ni comía con tal de comprar el bendito reloj. Y todos los mediodías que me mandaba a los juzgados, mi comida era una Coca-Cola y una semita Lido. Un día de esto me estaba acordando cuando era pobre, fíjese, me comí una semita Lido. Entonces ahí me acordé cuando el licenciado me mandaba a cobrar, ¿verdad? Y como yo, con tal de comprarme reloj, gastaba 2 colones, la gaseosa y la semita Lido. Ese era el almuerzo. Y el fin de semana, una Vigues. Esa era la hamburguesa. No había Burger King, no había nada de eso.
Pero qué rico comprarse reloj. Ese es el jornal alegría. Pero imagínate una persona que todo lo ve amargado y que nada le alegra, y todo el día amargado de oscuridad, y todo, ay, mira la flor, ay, la flor se está marchitando, ay, la flor ya no sirve, mira la sombra de la muerte. Así estaba el Job, melancólico. Bajo esa visión se puso a ver un palo, y en el árbol él hizo una reflexión. Vamos a sacar la reflexión, versículos 7 al 10. Mire, ya sacamos la flor, la sombra, ahora vamos al árbol. Porque si el árbol fuera cortado, aún queda de él esperanza. Pero mire el verso 8. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuera muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Vaya, pongan atención. Este Job, yo creo que se había fumado un buen puro, ¿va? Porque estaba alucinando, ahí viendo cosas, ¿va? Pero lo que es que yo me acuerdo en la universidad que los estudiantes de diseño gráfico, ¿va? Y los sacaban los maestros, ¿va? Y los ponían frente a las plantas y algunos volados ni parecían la hoja, ¿va? Pero ellos estaban fumados allí, ¿va? Ellos haciendo las grandes pinturas, ¿va? Y uno dice, ¿esto qué será? Porque no hacen bien la hoja, ¿va? No, todo abstracto, ¿va? Cuando Job ve los palos, mire el análisis que saca. Lo que no puede comprender Job es que el palo pasa de viejo a reverdecer. O sea, el árbol le han cortado ramas, lo han podado, pero de allá del ñuñuco que le ha quedado, del muñón, de la copa que ha quedado, de ahí vienen los renuevos. Y si se le corta una rama, de ahí sale otra. Y eso es lo que Job no entiende. Dice, hasta el palo tiene esperanza. Este palo tiene esperanza. Porque este palo, si le cortan la rama, le vuelven a salir. Si le cortan la hoja, le vuelven a salir. ¿Cómo? Cuando en las raíces llegue el agua, el árbol vuelve a resurgir con fuerza, aunque esté viejo, aunque haya envejecido y aunque esté todo tallado y destruido, le vuelven a salir renuevos, le vuelven a salir raíces, le vuelven a salir. Ahí me estaba enseñando Teodoro otra vez, allá en aquellas plantas que hace unos sus injertos que yo no entiendo, unos injertos ahí que, mira, le digo, y este injerto que, no, del mismo palo, me dijo, pero yo no sé qué hace, la cosa es que ya le había salido la rama así. Qué chivo que la vida de nosotros fuera como los palos, ¿va? Que nos dan y volvemos otra vez a que nos renueve la vida. La relación que hace Job es, cuando el agua llega a las raíces, el árbol vuelve a tener potencia. Mire lo dice el 9. Al percibir el agua, reverdecerá y hará copa como planta nueva. Y entonces se va a ver aquel árbol que bueno. Entonces, pero mire esto. Pero mire la diferencia con el hombre. Ahora, traduzco. La palabra en hebreo no es hombre, es varón. Varón, así es lo que dice en el hebreo. Dice, mas el varón morirá. O sea, el varón que es machazo, que tiene una gran potencia, el hombre se muere y será cortado. Perecerá el varón, ¿y dónde estará él? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Al hombre lo entierran, le echan agua y no sale de la tumba. El árbol sí.
Pero yo les dije a ustedes que se fijaran en el 7, dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Entonces, lo que a Job le daña es que el palo tiene más esperanzas que él. Porque él está enfermo, se va a morir. El palo lo pueden cortar y vuelve a reverdecer, siempre y cuando le caiga agua en la raíz. Pero el hombre es como el árbol. ¿Sí o no? No, dice Job que no nos parecemos al árbol, nos parecemos a la flor, nos parecemos, hermano, incluso a la sombra, sí, y nos parecemos a los lagos. Miren lo que dice el versículo 11: como las aguas se van al mar, el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su. Entonces aquí viene otra comparativa. La comparativa en hebreo es lago, río y cielo, pero está invertido. Tuvo que haber comenzado por cielo, seguir por río o lago, pero no, él comenzó al revés: ríos, lagos y cielo. No. ¿Cuál es la característica de los lagos, ríos y cielo? Que son cosas que uno dice, ahí van a estar siempre. Ahora, ponga atención. El cielo aquí no quiere decir lo que usted, no, lo que quiere decir es el panorama, es el horizonte, que de repente, como ahorita, que ni se ve. Entonces, dice Job, dice, los lagos y los ríos y el panorama, el horizonte, ¿se parecen al hombre? Sí, porque somos como el río y lago, porque de repente, hermano, aquí nos pasó, ahorita hay bastantes losetas mojadas. Pero ¿qué es lo que sucede? Digamos que no fuera piso, sino que fuera tierra. De repente usted ve el agua ahí, pero al rato ya desapareció, ya no la ve, porque la tierra la absorbe. Así es el hombre. De repente usted ve que es como el río, es como el lago, pero de repente se seca, se tarda más. Y como el panorama, como el horizonte, que de repente usted lo ve bien bonito y al rato ya se cerró. Yo he estado en el restaurante Buenavista y yo he estado con el gran sol ahí, de repente en un ratito, en 20 minutos, la gran neblina, ya no se ve nada. De eso está hablando Job. Entonces, el hombre se parece al lago, al río y al cielo, que son estables, pero de repente cambian. De repente donde pasaba un río ya no pasó. De repente donde había un lago, ¿verdad? Los lagos son más perdurables, pero tienden a desaparecer. Por ejemplo, el pastor Junior anda allá en Israel y mandó una foto del mar de Galilea, que es un lago. Y el mar de Galilea se está secando, porque como no se alimenta de ninguna fuente de agua, entonces se están quedando sin agua los judíos. Los lagos desaparecen. Sí, se tarda, pero desaparecen. Los ríos son más comunes. Y la visión del cielo también se desaparece, más como vemos ahora, nuboso. Así veía Job en la neblina, no veía más, no se ponía a pensar. Entonces el hombre se parece a la flor, se parece a la sombra, se parece a los ríos, se parece a los lagos, se parece al cielo. Y ahora termina en el verso 18. Ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. Mire el análisis, qué hermoso, qué poética. Primero toca lo de los montes, después las piedras grandes y por último la tierra o el polvo. Mira el análisis de Job. Dice Job que hasta los montes que usted ve bien, de repente, por ejemplo, yo vivía en Santa Tecla toda mi juventud y yo veía aquel gran monte que estaba allá en el paraíso.
Y de repente, hermano, en el año 2001 se vino un gran terremoto y aquel monte que yo veía se cayó todo y soterró las casas de la gente que vivía ahí. Ahí se murió una amiga de mi esposa, se murió la esposa y los hijos de un pastor. Se quedó viudo. Y usted veía aquella montaña y cuando ya yo llegué, esto no era así, hombre. Si esto se veía seguro. No, no era seguro, porque los montes se caen. Y las piedras, pastor, si a una piedra le cae agua constantemente por un gran periodo de tiempo, años, se desgasta hasta destruirse. Es más, las grandes perforaciones para sacar piedras preciosas como el diamante lo hacen a fuerza de presión de agua. O sea, pero unas máquinas tecnológicas increíbles, ¿verdad? Cuando a usted le trabajan las muelas con presión de agua, eso es una presión para poder venir y ponerle relleno. Y duele, ¿va? Y para limpiarlo también. Entonces, hasta las cosas más duras se desfiguran. Así es el hombre, igual que en los montes, que las peñas. Y ya no hablemos de la tierra, porque cuando en la misma lluvia que se desgasta una piedra, también la tierra se la pasa llevando. Ahí me mandaron la foto, el video cayó toda esa tierra que venía para abajo y se movía. O sea, hasta la tierra es removida. Se remueven los montes, las piedras y el polvo de la tierra. Así es el hombre. Se desgasta. Se le desgastan sus dientes. Se le desgastan sus ojos. Se le desgasta su piel. Se le desgasta su ánimo, se le desgasta su cuerpo. O sea, hermanos, somos como montes, somos como piedras. Pero hasta esas cosas Dios las desfigura. Así también el hombre será desfigurado. Y por eso Job dice: no solamente perdí el deseo de vivir, sino que perdí la más grande esperanza. ¿Cuál es? La esperanza de seguir viviendo. Mire, por eso dice el versículo 19, segunda parte: de igual manera haces tú perecer la esperanza ¿de qué? Del hombre. Hermanos, aunque estemos viendo nubes, aunque estemos viendo lluvias, aunque estemos viendo, hermano, las neblinas, aunque no se vea el sol, ¿cuál es el error de Job? Job ha hecho un análisis perfecto. Analizó las flores, analizó la sombra, analizó los lagos y los ríos, analizó los montes, las piedras y el polvo de la tierra. Pero el error de Job es que dijo que el hombre no se parece a los árboles, que el hombre no puede reverdecer, que el hombre no puede ser como el árbol que reverdece. Job dice: el árbol tiene esperanza, pero el hombre no tiene esperanza. Job, estás equivocado. ¿Por qué? Porque cuando Cristo, la persona de Cristo es nuestra esperanza, todos podemos reverdecer, todos podemos resurgir y todos nos podemos levantar hasta de la peor catástrofe. Aunque pensemos que no vamos a salir de esta, Jesús será nuestra esperanza y seremos levantados, porque somos como los árboles. La palabra de Dios dice que el cristiano, que el creyente es un árbol. Escuche bien, hermano: los impíos, los inconversos, los que no creen en Dios pueden ser, hermano, como árboles secos que no tienen esperanza. Pero el cristiano es un árbol que reverdece siempre, hermanos míos. Jeremías, escuche bien, capítulo 17, verso 8. Oh, hermanos, mire, Jeremías 17, 8. No te equivoques, Job. Si tú ya perdiste la esperanza y tú crees que no vas a salir de esta circunstancia, ¿cómo no? Tú vas a salir. Jeremías 17, 8 dice, mire lo que dice, porque mire lo que dice el 7: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Mi confianza es Jehová. Mire lo que dice:
porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Job se escribió sin la perspectiva de la esperanza. Jeremías escribe con la esperanza. Usted puede ver la vida como Job, o usted puede ver la vida como Jeremías. Pero ¿qué es la diferencia? Que, hermanos, van a haber tiempos de desierto. Si usted nota el versículo en Jeremías, lo que está notando es que son tiempos de fatiga, son tiempos de calor, son tiempos de desierto. Pero, hermanos, cuando mi confianza es Jehová y mi confianza es el Señor, yo soy como árbol plantado junto a corrientes de las aguas. Puede haber una gran calamidad, puede haber un gran problema en la nación, pero dentro de nuestros corazones no hemos perdido la fe. Sabemos que vamos a salir de los problemas, sabemos que mañana va a salir el sol, sabemos que Dios va a traer un nuevo amanecer a nuestra vida. Pero lo más importante es que no es por fantasía, sino que los cristianos estamos sostenidos en la roca que es Cristo, porque nuestras raíces están en las aguas de Jesucristo. ¿Y cuáles son las aguas de Jesucristo? La palabra poderosa de Dios. Mi confianza no es, hermano, una fantasía. Mi confianza son las promesas de Cristo para mi vida. Por eso yo sé que mañana yo estaré mejor que el día de ayer. Aunque llueva, aunque las cosas sean difíciles, mis raíces están junto a las corrientes de agua y yo me alimento. Y cuando los otros decaen, yo tengo fe que voy a salir adelante y que Dios no me va a dejar desamparado. Porque yo no estoy conectado, hermano, a mis propias creencias. Yo estoy conectado a la poderosa palabra de Cristo. Y Él me ha prometido. Y Él me ha prometido, hermanos míos, en su palabra, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En mi vida puedo experimentar situaciones de muerte. En mi vida puedo experimentar un divorcio. En mi vida puedo experimentar una calamidad económica. En mi vida puedo experimentar tiempos difíciles donde yo no veo la luz y donde las cosas se me pueden poner como las de Job. Y puedo comenzar a decir: soy como un árbol. No me parezco al árbol. El árbol tiene esperanza, yo no. Pero tenemos que cambiar de pensamiento. Porque igual que el árbol, todo cristiano tiene esperanza basada en Cristo Jesús. Hermanos, es importante entender esto. Los tiempos de calamidad nos hacen fuertes. La sangre de los mártires, hermano, es como la iglesia se ha sostenido por los siglos. Y fue, hermano, por todos aquellos que murieron por el evangelio que la iglesia tiene fuerza y tiene poder. Cuando nosotros vivimos situaciones donde decimos: y ahora, ¿qué más hay para mí? ¿Qué hay más para mí? Yo tengo que no olvidarme que Job puede perder su esperanza, porque él no conocía el futuro, él no conocía algo precioso como es Jesucristo. Pero yo que conozco a Cristo, yo sé, hermano, que Jesús es la semilla del árbol de esperanza. ¿Qué dijo Jesús? Escuche lo que dijo Jesús en Juan capítulo 12, 24. Su muerte le dio nacimiento a la poderosa iglesia. Y porque Él fue una semilla sembrada en tierra, escuche bien, la iglesia nació y la iglesia se convirtió en lo que ahora es. La única luz de esperanza de la humanidad es la iglesia de Cristo. Juan 12, 24. Mire lo que dice: de cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Job, te equivocaste. Te equivocaste, Job, porque tú dijiste que el árbol que tiene sus raíces en las aguas reverdecería nuevamente, y si al hombre lo enterramos en la tierra, morirá sin ninguna esperanza. Y dijiste, Job, que el árbol, por lo tanto, tiene mayor esperanza que el hombre. Te has equivocado, Job, porque la palabra de Dios dice que Jesús fue enterrado
Pero escuche bien, hermano, Jesús fue sepultado, fue muerto, pero cuando Él fue puesto en la tumba, hermano, Él fue como la semilla de trigo que se comenzó a descomponer, pero cuando se descompuso esa semilla, no trajo muerte al mundo, sino que trajo vida, hermano, trajo vida. Él ha sido el único hombre que ha sido enterrado, pero no ha sido descompuesto, porque Él, al ser enterrado, trajo vida y resurrección al tercer día, porque al tercer día Jesucristo resucitó entre los muertos, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo tener esperanza, que aunque me tiren tierra, que aunque me hundan en la calamidad, que aunque me hundan en los problemas económicos, que aunque me hundan en los problemas de familia, eso no me va a matar, sino que me va a hacer resucitar igual que Cristo, porque el Espíritu de Cristo es el espíritu que habita en nosotros. No tenemos un espíritu de muerte, sino que tenemos un espíritu de vida. Si en esta noche estás experimentando situaciones de muerte, si en esta noche estás experimentando situaciones donde te han hundido, no vas a morir, porque el Espíritu de Cristo está contigo. Aunque tú pienses que tu matrimonio no está funcionando y está a punto de morir, aunque tú pienses que ya tu situación económica no tiene más solución, aunque tú pienses que tu salud ya no tiene más solución, yo te quiero decir esto: tenemos a Cristo, y Cristo nos ha dado su espíritu de vida, y el espíritu de vida dice que te vas a levantar de entre los muertos. Y la gente te va a ver y te va a decir: y vos que no eras el árbol aquel que estaba todo chapodado. Sí, pero ahora mira mi copa, mira mi flor, mira cómo he reverdecido. Después de la enfermedad he salido adelante. Después del problema económico he salido adelante. Que la gente vea tu planta, que la gente vea tu follaje, que la gente vea tu rama, y que vea cómo el poder de Cristo restaura, rejuvenece, renueva y resucita hasta lo que está muerto. La gente te va a ver y te va a decir: ¿cómo estás así? Porque yo soy como árbol plantado junto a corrientes de agua. No es por mí, no es porque yo he salido adelante, no es porque yo he prosperado, es porque el poder de Cristo me ha resucitado de entre los muertos. Hermanos, tengamos fe que de esta vamos a salir. Y vendrán otras, igual o peores, pero siempre el cristiano tiene esperanza de vida. Vamos a orar, hermanos.